Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, mis Buenas buenas tardes. tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes, Miss. tardes. Buenas tardes. Buenas, Miss. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar porque nos toca ver un tema más o menos extenso, no en cuanto a teoría, pero sí en cuanto a tipo de preguntas. Y el día de hoy comenzamos, recuerden que nosotros vamos a llevar el curso de números y operaciones y álgebra. Básicamente es aritmética y álgebra. Algunos temas de aritmética, ¿no? No vamos a trabajar todos. Vamos a trabajar y vamos a empezar con el tema de operaciones combinadas. Seguramente es un tema que ustedes ya han visto en el colegio, así que estoy segura de que ustedes ya conocen bastante información en este tema o tienen un poco de experiencia, pero aquí nos interesa que ustedes miren el estilo de preguntas de lo que viene. ¿Sí? Porque hasta el tipo de preguntas o el tipo de contexto que vamos a utilizar lo tienen que revisar en el manual. Entonces, si entraron a Paideia, ahí deben haber descargado en la carpeta manual los capítulos que corresponden a números y operaciones, que son operaciones combinadas. En álgebra de seguro han descargado el capítulo de ecuaciones de primer grado. En geometría tenían los capítulos de ángulos y de triángulos, teoremas fundamentales. Entonces, si descargan estos capítulos, eso es lo que vamos a trabajar en cada clase. ¿Ok? Lo que dice manual. Entonces, empezamos con el capítulo de operaciones combinadas. ¿Sí? ¿Llegaron a descargar todos sus capítulos del manual? Ahora sí, ya todos deberían haber entrado a Paideia, ¿no? Sin complicaciones. Y mis. En Paideia, Carlos, por si acaso. Ok, y si por si acaso todavía alguien tiene alguna duda, lo repito así bien rápido nada más, un par de minutos. Esta es la página de CEPREPUC. Si tú quieres descargar todos los materiales de las clases, entras a Paideia, entran con el usuario de ustedes, que es el mismo que el del correo, la contraseña, que es la misma que la de su correo, ¿ok? La misma con la que entran al correo PUC, y entran a inicio del sitio, 2020, y a ustedes les debe aparecer el ciclo 2023, escolares quinto, que es nuestro ciclo, ¿verdad? Aquí entro a matemáticas, y acá estamos entonces como en la carpeta de matemáticas. Acá está la bienvenida al curso de matemáticas, la explicación de los materiales que tienes. ¿Y dónde están los materiales? Aquí donde dice semana 1. Entonces en semana 1, ¿qué tenemos? La carpeta de capítulos del manual. Como les dije, operaciones combinadas, ecuaciones de primer grado, ángulos y triángulos teoremas fundamentales. ¿Ok? Estos son como los capítulos que van a trabajar en las clases. Así que yo voy a trabajar hoy día el capítulo de operaciones combinadas. Si quieren lo descargan ahorita. Si no lo han descargado, no se preocupen, porque lo que vamos a trabajar lo vamos a trabajar en el PPT. Así que les estaba compartiendo ya la primera diapositiva del PPT. ¿Ok? Entonces, en realidad, ustedes pueden descargar esto antes como para revisar qué tema se va a tratar o qué preguntas se van a revisar. Lo imprimí, Miss. ¿Sí? Está bien, bueno, también puede ser. El practiquemos es el material de 100 preguntas que no se trabaja en clase y que es para que ustedes justamente practiquen. Ya 100 preguntas de los temas de la semana y las claves para que verifiquen. Y los CRPs, que van a ser materiales separados por tema. ¿Ok? El CRP son 20 preguntas de operaciones combinadas que se va a trabajar, algunos problemas se van a trabajar en clase. ¿Ok? Esto se va a subir el día miércoles. Cosa que ustedes tienen el practiquemos para ir trabajando en la semana, ¿no? ¿Ok? Donde dice clases teóricas, entonces, ¿qué se va a colgar? Ahorita no hay nada, porque aquí se van a colgar los PPTs de las clases con las que vamos a trabajar. O sea, yo descargo el PDF, me pongo a resolver, pero si alguien quiere el PPT que yo voy a utilizar con todas las soluciones, va a aparecer aquí. ¿Ok? Todavía no está porque todavía no hemos tenido la clase. Después de nuestra clase ya se van a colgar esos PPTs. Lo mismo aquí. Y en asesoría, obviamente, los materiales de la asesoría que se utilizan. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, comenzamos con el PPT de nuestra clase.
todo lo que yo voy a presentar aquí está en el material de PDF y también voy a colgar este PPT. Entonces, si ustedes desean, no copian nada, solo prestan atención y tienen sus hojitas a un costado para resolver, eso sí. Porque este PPT se va a colgar el día jueves en Paideia. ¿Ok? Y si también quieren, de repente alguien le puede tomar foto o screenshot a las diapositivas que le interesan, ¿no? Si se pierden alguna, ya saben que lo van a tener después en Paideia. Ok, ahora sí, comenzamos. Y lo primero es que todos están viendo, por si acaso, mi PPT, ¿verdad? Donde dice contenido. Sí, Miss. Ya. Entonces, aquí vamos a encontrar siempre como un índice de lo que vamos a trabajar. En realidad, en operaciones combinadas, primero, antes de que tú mires realmente las operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación, antes de eso, siempre se revisa primero cuáles son los números con los que trabajamos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a trabajar con 20, 30, 15, 12, menos 5, pero dentro de los números reales con los que trabajemos, también está el raíz de 7, el valor de pi, entonces hay que saber trabajar, hay que conocer todos los grupos numéricos con los que vamos a trabajar. ¿Ok? Eso es la primera parte de conjuntos numéricos. Luego ya vamos a revisar las operaciones básicas. Obviamente yo no les voy a enseñar a sumar, a restar, solo les voy a mencionar las operaciones y los elementos fundamentales. Luego vamos a ver el tema de magnitudes y unidades, que significa, por ejemplo, si yo voy a medir la longitud de una mesa, el largo de una mesa, la magnitud es longitud y las unidades en las que yo mida puede estar en metros, en centímetros, puede estar de repente en kilómetros, si voy a medir, no sé, una mesa muy grande, ¿sí? Algunas unidades, algunos prefijos y equivalencias y subunidades con las que vamos a trabajar, ¿sí? Y las conversiones que vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a aprender cómo convertir, no sé, de metros a centímetros. Y yo sé que esto es algo que ustedes de repente ya manejan. Este no es un tema que parte desde cero, es un tema que tiene que trabajar sobre la base de lo que han visto en el colegio. De repente alguien en el colegio ya vio casi todo, o de repente en el colegio vieron una parte básica y aquí lo tenemos que complementar. Pero me interesa que miren los estilos de preguntas, porque lo que miren aquí son los estilos de lo que se va a evaluar en la prueba, en la práctica, en los simulacros, en todas nuestras evaluaciones. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos con la primera parte teórica de conjuntos numéricos. Y aquí tenemos que un poco ir como en la historia e ir viendo cómo se definieron los números, ¿no? Acá dice, aunque nuestra noción de los números es muy antigua, los diversos conjuntos numéricos se fueron desarrollando a partir de necesidades cada vez más complejas. O sea, no es que alguien creó los números y de pronto creó el raíz de 2 y también creó el 2/3 y creó el número 5. ¿Verdad? Sino que se fueron desarrollando. Los primeros números que se desarrollaron son los que te servían para contar, ¿verdad? Entonces, evidentemente, los primeros números que surgieron fueron los que nos sirvieron para contar, y obviamente estos números fueron desarrollándose un poco más según las necesidades. Por ejemplo, para ya dividir en partes, cuando yo quería dividir, no sé, 5 en 2 partes, ya se tuvieron que definir los números racionales, o cuando ya, por ejemplo, en alguna parte se estudiaban el comportamiento de las ondas, ya tenían que construirse otro tipo de números, y vamos a ver entonces cómo se fueron definiendo. ¿Ok? Tenemos los naturales, los enteros, los racionales y irracionales, y todos ellos conforman los números reales. Todos estos son los números con los que vamos a trabajar en matemática, en aritmética, en álgebra, en geometría, y también los números con los que van a trabajar cuando estén en la universidad. En cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, solo pueden trabajar con todo este grupo de números que se llaman grupo de números reales. Ok, entonces, ¿cuáles son los números naturales? Números complejos, por ahí alguien mencionó en el chat, ¿no habrán números complejos? Sí, los números complejos los van a trabajar en la universidad, pero no para la parte de cálculo. ¿Ya? Ustedes van a llevar en la universidad cálculo 1, 2, 3, 4. En todo el área de cálculo se trabaja en el grupo, en el conjunto de los números reales. Los números complejos ya nos sirven para otro tipo de aplicación en física. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar el comportamiento de las ondas electromagnéticas, por ejemplo,
Ahí tenemos una aplicación de números complejos. Pero bueno, ya ahí no se preocupen, es solo como dato curioso, nosotros no lo vamos a ver. ¿Ok? Los imaginarios o complejos. Ok, ya, ahora sí, nos concentramos entonces con los números que nosotros sí vamos a trabajar. Los irracionales sí. Los números naturales, que es el primer conjunto, son los números que usamos para contar. ¿Verdad? Una manzana, 2 mascotas, aquí ¿cuántos tenemos? 7 conejitos. Y los números naturales se definen entonces en la católica desde el 0. Para nosotros los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, ningún negativo, porque uno no cuenta menos 1, menos 2, menos 3, no. Contamos o hay 0 objetos, o hay 1, o 2, o 3, y así. Entonces los números naturales son todo este conjunto de aquí. ¿Ok? 0, 1, 2, 3, 4, así en adelante. Hasta el infinito, ¿no? Luego viene el conjunto de los números enteros. Ya cuando yo quiero definir, por ejemplo, la resta de dos naturales, si yo resto 4 menos 1, me da 3. Pero si yo ya quiero restar 1 menos 4, ya me da en negativo, ¿verdad? Entonces, después de definirse los números naturales, se definieron los números negativos. Y con ello, se juntan en un solo grupo y se definen los números enteros, que incluye negativos, positivos y el 0. ¿Ok? Y el 0. ¿Y por qué digo y el 0? Porque el 0 no es positivo ni negativo. ¿Sí? Entonces los números enteros están conformados por los negativos, por los positivos y el 0. ¿Ok? Miss, pero no decía en el anterior de que el cero era considerado también un número natural. Así es. Entonces los números enteros contienen a todos los naturales. Sí, el 0 es un número que no tiene signo. El 0 es un número bien particular, ¿no? Está Pero dentro es de los naturales. considerado, disculpe, ¿es considerado natural? Sí, claro, está dentro de los naturales. Ah, ya, gracias, Miss. Ya, sigamos. Entonces, como les decía, el 0 está dentro de los naturales y los enteros contienen a los naturales más los negativos. ¿Ok? ¿Sí? Listo, sigamos. Entonces, ya con estos números que he definido, yo puedo hacer cualquier tipo de resta. Puedo restar 3 menos 1 y me va a dar 2. O 1 menos 3 y me va a dar menos 2. ¿Verdad? Y luego, cuando yo ya quiero trabajar con la operación de dividir, si yo divido 4 entre 2, me da un número entero. Si divido, no sé, 15 entre 3, me da un número entero. Pero cuando yo ya divido 1 entre 3, no me da un número que esté en esta lista, no me da un número entero. Por lo tanto, definimos el siguiente conjunto, que incluye a los anteriores, que incluye a todos los enteros, ¿sí? Y que además incluye a todos los números que se pueden colocar con la forma A sobre B. 1/4, 1/8, 2/5, menos 1/3, ¿verdad? Todos estos números son los números racionales. Incluye a los números enteros, a todos los enteros, e incluye también a lo que nosotros llamamos como fracciones, ¿verdad? 3/7, menos 2/3, 10/5, o decimales, porque de repente menos 2/3 lo escribo como menos 0,666, ¿verdad? Entonces, los racionales incluyen a los enteros y a todos los decimales o fracciones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro? Considerando que, obviamente, no está definida la división entre 0. Entonces, no incluye, por si acaso, números como 2 entre 0. Eso no está definido en las matemáticas. Miss, ¿el numerador siempre tiene que ser mayor al denominador? ¿El menor al denominador? ¿O No, cómo? tampoco. Puede ser cualquier número. Puede ser 1/4, 1/8, o puede ser 5/4, 5/8. Así como acá, por ejemplo, 10/5. Cierto. Ok, entonces estamos viendo que el conjunto de los números racionales incluye los números enteros. Ya tenemos entonces a los naturales. Uno más grande son los enteros y uno más grande son los racionales. ¿Ok? Entonces como que se van agrandando los conjuntos. Uno está dentro de otro. ¿Ah? Primero están los naturales, luego vienen los enteros y luego vienen los racionales. Pero aparte de todos ellos, aparte,
viene este conjunto. Estos están aparte, no es que contienen a los anteriores. Los irracionales son aquellos que no se pueden colocar con la forma A sobre B. ¿Ok? Son aquellos que no son racionales. ¿Y cuáles son aquellos que no son racionales? Aquellos que cuando tú resuelves tienen infinitos decimales no periódicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, raíz de 2. ¿Okay? Si tú pones en la calculadora raíz de 2, te va a aparecer 1,41 e infinitos decimales. Va a ocupar todo el espacio de la calculadora y no va a acabar. ¿Ok? Raíz de 2, raíz cúbica de 5, o sea, todas las raíces inexactas, ¿verdad? Todas las raíces inexactas, los logaritmos que no se puedan calcular también, y los números conocidos en matemática, como son el número pi, que también, si yo les digo cuánto vale pi, no es que sea 3,14, ¿no? En realidad pi vale 3,1415,9, y si ustedes buscan, tiene infinitos decimales no periódicos, ¿verdad? Y el número e también, que es el número de Euler. Si ustedes buscan en internet el número de Euler, es el número que es 2,7 e infinitos decimales. Entonces, todos estos son el grupo de los irracionales. Son aquellos que tienen infinitos decimales. Aquellos que si tú pones en la calculadora te va a ocupar todo el espacio, y si tienes una más grande, te va a seguir ocupando todo el espacio. Porque ninguno de estos sale exacto, ni se puede escribir como fracción. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda con estos números? ¿No? ¿Todo claro? Ya, estos van aparte entonces, ¿no? Y entonces los reales, ¿cuáles son? La unión de los dos. Los racionales, que incluyen a los enteros, y los enteros incluyen a los naturales, más los irracionales. Esos son todos los números con los que vamos a trabajar. Los naturales, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. Los enteros, que incluyen a los naturales más los negativos. Los racionales, a los que les agregamos las fracciones y los decimales. Y los irracionales, que tienen las raíces inexactas, ¿no? Ojo, aquí no está raíz de 4. Aquí no va raíz de 4, porque los irracionales son aquellos que son las raíces inexactas. ¿Raíz de 4 dónde está? Está dentro de los naturales. ¿Sí? Acá vamos a ver un esquema donde ustedes van a terminar de entender esto de los conjuntos numéricos. Entonces, naturales, vuelvo a repetir, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. Enteros, que los contienen, y donde les agregamos simplemente los negativos. Luego vienen los racionales, a donde les vamos a agregar las fracciones, los decimales, ¿no? ¿Sí? Separado de ellos, aparte, aquí está el grupo de los irracionales, que son las raíces inexactas, y el número pi, el número e, los logaritmos, ¿verdad? Y entonces todos estos conforman el conjunto de los números reales. Todos estos conforman el conjunto de los números reales. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar de los números? Ya saben que para nosotros los números complejos no existen. De repente alguien escuchó de los imaginarios, los complejos. En cálculo y en la universidad también van a trabajar los números complejos, pero no en cálculo. El cálculo siempre está definido para los números reales. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna curiosidad? Los reales son todo. O sea, cuando yo digo un número real, es cualquiera de todo este grupo, de cualquiera de los dos rectangulitos. ¿Verdad? Entonces los reales incluye a todo. No hay nada aquí afuera por si acaso, ¿ah? ¿Sí? No hay nada afuera. Los reales son los racionales unidos con los irracionales. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo claro? Sí, Miss, claro, claro. Muy bien, sigamos entonces. Ya me detengo aquí porque en verdad nosotros tenemos que conocer muy bien esos números con los que vamos a trabajar, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, un número natural, ustedes inmediatamente tienen que pensar en 0, 1, 2, 3. Si yo les digo
un número natural y positivo, ustedes tienen que pensar en 1, 2, 3, porque saben que el 0 es neutro, no es positivo ni negativo, ¿verdad? Si yo les digo un número racional, ustedes saben que podría ser un decimal, que podría ser una fracción y así. ¿Ok? Por eso es importante todos los conjuntos numéricos, ¿no? Los números imaginarios. Ya, eso lo voy a mencionar de repente al final para no rayarnos. ¿Ya? Los números imaginarios o los complejos. Al final lo voy a mencionar como dato curioso. Pero no se rayen mucho, nosotros solo vamos a trabajar con los números reales. Sigamos entonces. Todos los números reales se pueden representar en una recta de manera que tú los puedas ordenar. ¿Sí? La recta real nos va a servir, es una línea donde vamos a colocar todos los números de manera que a la derecha ponemos los más grandes y a la izquierda los más pequeños. Entonces nos ayuda a representar el orden de los números reales. Acá puedo colocar el 0, 1, 2, 3. A la izquierda del 0 van a ir los negativos. ¿Ok? Puedo representar todos los números reales. Entonces, si yo quiero representar el 0,5, lo pongo entre el 0 y el 1. Por acá irá el 0,5. Si quiero representar el menos 5 medios, que vale menos 2,5, lo pongo entre menos 2 y menos 3. ¿Verdad? Aquí estaría el menos 5 medios. Y así, yo he puesto aquí están los enteros, ¿verdad? En realidad lo que he puesto son los racionales, pero también puedo colocar aquí los irracionales. Por ejemplo, si yo quisiera colocar raíz de 2, más o menos es 1,4 y más decimales. Entonces, el raíz de 2 va a estar entre 1 y 2. ¿Verdad? El menos raíz de 3, como tú sabes que raíz de 3 es 1,7 y más decimales, entonces va a estar entre menos 1 y menos 2. Y lo coloco aquí. ¿Ok? El número pi, que vale 3,14, a la derecha del 3. ¿Ok? Entonces, la recta real, como les decía, nos ayuda a ordenar todos los números reales y siempre hacia la derecha están los números mayores y hacia la izquierda están los números menores. ¿Sí? Entonces, si yo te doy, por ejemplo, una recta real aquí, no te digo cuánto vale A, no te digo cuánto vale B, pero si B está a la derecha, definitivamente yo sé que B es mayor que A. Algunos detalles importantes. Si acá está el valor de 0, que casi siempre nosotros estamos acostumbrados a ponerlo al medio, al 0, que tú sabes que no es ni positivo ni negativo. A la izquierda tienes los negativos. Este símbolo significa menos infinito de la flechita. Y a la derecha tenemos los números positivos. ¿Verdad? Acá voy hasta el más infinito. Por lo tanto, vuelvo a repetir, porque esto es algo importantísimo y básico, porque a cada rato va a aparecer en algún problema en el que les van a decir, un número es natural positivo. Entonces tú ya tienes que saber que cuando te dicen natural positivo, no incluye el valor del 0, porque el 0 no es ni negativo ni positivo. Y como curiosidad también, si yo te digo un impar, tú piensas al toque en 1, 3, 5, 6, 7, ya. Si te digo un número par, inmediatamente tu mente va a pensar en 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Ya, el 0 está incluido dentro de los números pares. ¿Por qué el 0 es considerado un número par? ¿Por qué 2 es un número par? ¿Por qué 4 es un número par? Porque resultan de multiplicar 2 por algo, ¿verdad? Son los que se pueden dividir entre 2. Así que los números pares son aquellos que se pueden dividir entre 2, ¿verdad? 0 se puede dividir entre 2, porque 0 entre 2 te da 0, te da un número entero. 2 entre 2 te da 1, 4 entre 2 te da 2, 6 entre 2 y así. Entonces todos estos números se pueden dividir entre 2. ¿Ok? ¿Y por qué el 0 no es impar? Solo por una cuestión también de orden, que ya no está incluido dentro de los impares. Además, los impares tienen cierta forma específica, ¿no? No, no es lo mismo hablar de impar que un número primo, por si acaso. Un número primo ya es otra cosa que vamos a ver más adelante y que no trabajamos aquí. ¿Ok? Un número primo es aquel número que se puede dividir solo entre sí mismo y entre la unidad. Por ejemplo, el 17, ¿verdad? El 19, el 7, el 11, por ejemplo, ¿no?
¿Ok? Ya, pero eso no estamos trabajando aquí. Ok, entonces ya terminamos con los conjuntos numéricos, así que ahora vamos a revisar rapidito lo que son las operaciones básicas. No, es que en verdad, chicos, para todos, cuando nos enseñan en el colegio ciertas cosas, hay cosas que quedan muy claras. Y hay cosas que, por ejemplo, cuando yo salí del colegio, por ejemplo, como para desviarnos un poco hoy, como para desviarnos un poco y para que ustedes entiendan también, ¿no? En el colegio, por ejemplo, a mí me enseñaron que si x al cuadrado era 4, ¿qué hacíamos? Paso la raíz al otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Eso nos enseñan a todos en el colegio, ¿verdad? Entonces, y sacan que x vale 2. Entonces, por ejemplo, esto fue lo que yo me llevé del colegio. Pero cuando llegué a la universidad y cuando también estuve en la pre, aprendí otras cosas más. Aprendí que hay otro tipo de rigurosidad matemática. En verdad, no es que tú puedes pasar la raíz al otro lado, ¿verdad? ¿Sí? En realidad lo que tienes que hacer formalmente es esto. Pasar a restar el 4, factorizar, eso formalmente, ¿ah? Factorizar x menos 2 con diferencia de cuadrados, igual a 0 cada uno de los factores, y sacas las dos respuestas. ¿Verdad? Este era el método en realidad formal que debimos aprender. Y claro, en el colegio nos han enseñado bien fácil, pasamos la raíz al otro lado, pero en realidad no es simplemente pasar la raíz. O de repente te han enseñado así, con un más menos. De repente algunos lo han aprendido así. Bueno, ¿y qué pasa si yo les pongo esto, por ejemplo? Si yo les pongo esto. ¿Está bien o está mal esto? Raíz de 9 igual a más menos 3. Está ¿Verdadero o falso? bien, Miss, está bien. En la formalidad, claro, pues Ya, entonces como les dije, estas son las cosas que aprendemos en el colegio, pero que luego cuando entramos a la universidad empezamos a decir, ¿qué? ¿Todo este tiempo? Esto está mal. Las raíces están definidas solo en los positivos. Y también, salí del colegio pensando que raíz de 9 era más menos 3. Pero ya cuando entras a la universidad y ves algunas cosas más formales en cuanto a las matemáticas, las raíces están definidas en los positivos. Entonces, raíz de 9 vale 3. Así que así, hay como mitos matemáticos que uno aprende de repente en el colegio, como que te enseñaron ciertas cosas, pero que luego vas aclarándolas. ¿Sí? Así como esto, ¿no? Esto yo sé que varios ya saben, ¿ya? Esto sí, imagino que para algunos va a ser recontra obvio. Pero sí, ya deberíamos saber que no se puede simplemente simplificar una variable en una ecuación, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, esto lo van a descubrir, ¿ah? Ahorita yo me estoy adelantando un poquito con lo que ustedes van a empezar a descubrir, pero estas son las cosas que yo quiero que vayan preguntándome, vayan diciendo para que vayamos aclarando. Raíz de 9 no es más menos 3. Una Raíz pregunta, de una 9 es pregunta. 3. Dime, dime. Respecto a lo de los números enteros, ¿el 0.5 cómo se le considera? El 0.5 está dentro de los racionales, porque 0.5 lo puedes escribir así. Ya, ya. Ya, gracias, gracias. Ok, ya. Entonces, bueno, como dije, me iba adelantando un poco, pero ustedes pregunten para aclarar eh, todo lo que han visto en el colegio. Sí, justamente lo último que han puesto en el chat, a ver, ¿qué puso quién? Ángela. Ángela, sí, lo último que me pusiste ahí en el chat. Esto es diferente de esto. Estas dos cosas que he puesto son completamente diferentes.
Aquí tú pasas la raíz, pero la pasas con un más menos raíz de 4, y por eso te sale más menos 2. En cambio, si yo te digo que x vale raíz de 4, la raíz de 4 tiene un solo valor por si acaso. Solo vale 2. ¿Ok? ¿Sí? Ya, ok. Bueno, me estaba adelantando un poco, pero lo que quería decirles es en realidad como el mensaje de hay muchas cosas que nosotros aprendemos en el colegio y cada uno está en un colegio diferente. Entonces, cuando venimos acá vamos homogenizándonos y cuando entran a la universidad ya van a entrar con los conocimientos un poco más claros, ¿no? Entonces, por eso a veces... Ujú. Disculpe, pero ¿por qué no puede ser menos 2? La raíz de 4. Sí, o sea, en verdad menos 2 por menos 2 da 4 también. Sí, ¿O y es esto que en es realidad... necesariamente eso? Sí, y esto es en realidad como un axioma matemático. Un axioma matemático es aquella cosa que tú asumes y que no se demuestra. ¿Sí? Las raíces están definidas solo en los positivos. Las raíces solo se construyeron en los positivos. Entonces, cuando se definieron los números irracionales, cuando alguien habla, no sé, raíz de 9, solo se crearon para que la respuesta sea 3 en positivo. ¿Ok? Axioma, ¿eh? No hay nada que demostrar ahí. Ya, mis, gracias. Larga vida, mate. Bueno, ya, continuemos. Regresemos, y esto fue un paréntesis nada más para comentarles que en verdad hay muchas cosas que nosotros creemos que sabemos y todavía faltan aclarar, ¿no? Entonces, sigamos con las operaciones básicas. Y como dije, yo no les voy a enseñar a sumar, multiplicar, restar, ¿no? Esas son cosas que ustedes sí saben. Pero vamos a repasar un poco los elementos. Si yo tengo una suma, por ejemplo, a los que se están sumando se llaman sumandos y a la respuesta se le llama suma. Cuando yo tengo una resta, en la resta importa muchísimo el orden, porque el primer término se llama minuendo, el segundo se llama sustraendo, y a la respuesta se le llama diferencia. ¿Ok? Para recordar un poco los términos, y yo ya sé que esto lo han visto desde primaria incluso, ¿no? ¿Sí? Y evidentemente el minuendo va a ser el sustraendo más la diferencia, porque puedes pasar a sumar al otro lado, ¿no? Si tengo una multiplicación, si es una multiplicación de solo 2 factores, se le llama multiplicando, multiplicador, y a la respuesta se le llama producto. Pero si tienes varios factores que se están multiplicando, cada uno, o varios números que se están multiplicando, a cada uno se le llaman factores. ¿Ok? Ya, hasta aquí, chicos, yo sé que son cosas súper, hiper básicas, pero en la división sí quiero que ustedes vayan anotando lo importante. Entonces, hasta aquí, mientras yo voy avanzando, ustedes tienen que ir anotando en su mente lo importante. Dime. ¿Puede volver un toque, por favor? Para que anote, es que en mi mente no lo tengo muy así para recordar. Ujú. Ahí está. ¿Sí? ¿A esta diapo? Un momentito, por favor. Bueno, entonces, como les dije, la idea es ir repasando los nombres de los términos. ¿Ya está? ¿Ya estamos? Sí, mis, gracias. Ya, perfecto. Entonces, en la multiplicación, recuerden que los términos son multiplicando, multiplicador, factores, cuando son más de 2, y la respuesta que se llama producto. Y cuando hago una división, aquí los elementos sí son recontra importantes, porque en una división hay propiedades que se tienen que cumplir, que son importantes que ustedes conozcan. Los voy a utilizar en varios problemas, y también lo voy a utilizar cuando veamos división de polinomios, por ejemplo. ¿Ok? En una división, que tenemos este esquema, nosotros utilizamos este esquema para dividir. El primer término se llama dividendo. El D minúscula, que casi siempre lo ponemos así, es divisor. El Q es cociente. Y el R es el residuo. ¿Verdad? Pero aquí no solamente se tienen que aprender los nombres, sino que se tienen que aprender lo que cumple. Estos 4 elementos en una división cumplen 2 cositas. Primero, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Verdad? Yo imagino que esto sí lo han visto en el colegio. Todos deben haber repetido esto. Dividendo igual a divisor por cociente más residuo. Y también se cumple
que este residuo tiene que ser menor que el divisor. ¿Ok? Entonces, en una división, los 4 elementos cumplen estas 2 propiedades siempre. ¿Sí? Me hice ¿Quedó una claro? pregunta. Sí. Pero, por ejemplo, en la multiplicación, ahí se multiplica A por B y A es multiplicando y B es multiplicador. Sí, pero tú en Pero, realidad sabes que podría ser al revés, ¿no? claro. Y si yo multiplico 3 cosas, ¿qué? ¿A cuál se le pone doble nombre? ¿O cómo? Se llaman factores. Exacto. Si tú no sabes ya 3 cosas, factores. 4 cosas, factores. Solo multiplicando y multiplicador cuando es un A por B. Nada más. ¿Qué? Pero no le puedo poner nombre. O sea, no tiene ningún nombre en Ah, específico. no es factor 1, factor 2, ¿no? No es que se le pone un nombre específico. Ya cuando tú tienes 4 elementos que se están multiplicando, ya solamente utilizamos la palabra factores para cada uno de ellos. No se le pone un nombre específico a cada uno. ¿Ok? Y de hecho, incluso multiplicando y multiplicador, ustedes no van a escuchar mucho en la pre. Nosotros utilizamos casi siempre la palabra factores, porque factores es genérico, te sirve para 2, 3, 4, 5 que se estén multiplicando. ¿Ok? Entonces, basta con que se acuerden con que se llaman factores, nada más. ¿Sí? Ya, luego definimos la potenciación, y en este caso, los elementos son A, que se le llama base, N, que es el exponente, y P, que es la respuesta, se le llama potencia. ¿Ok? Y por último, en la radicación, los elementos son al número al que se le está sacando la raíz, se le llama radicando. Acá tenemos el índice de la raíz, que ustedes saben que si no aparece nada, es raíz cuadrada. Y la respuesta de esa raíz se llama raíz. ¿Ok? Y acá también hay algunas propiedades, chicos. Por ejemplo, si yo hago potenciación, ya, pero me voy a adelantar un poquito, pero para comentarles. Si yo te digo, por ejemplo, 3 a la cuarta, esta es una potencia que tú puedes desarrollar sin problemas. Es 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. ¿Verdad? Ya cuando veamos el tema de teoría de exponentes, vamos a ver qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo 3 a la 0, que yo sé que ustedes ya conocen, ¿no? Imagino. ¿Verdad? ¿Cuánto sale 3 a la 0? Ajá. 1, O si yo, por ejemplo, 1, Miss. 1. si yo digo 3 a la 1, 1, 3. 3. 3. Muy bien. Y si digo, por ejemplo, 3 a la 1/4, Raíz cuarta de 3. muy bien, ajá. Entonces, en el tema de teoría de exponentes, lo que nosotros hacemos es ya expandir lo que conocemos de exponentes. Ah, y hay otro detalle, y mejor esto también se los voy a adelantar. ¿Eh? Si yo digo 3 al cuadrado, sale 9, ¿verdad? Y si les coloco menos 3 al cuadrado, ¿cuánto sale esto? También Menos sale 9. 9, Miss. 9 También sale o menos 9. También sale 9. Menos 9. Menos 9. 9. Menos 9. 9. ¿Menos 9? ¿Qué dije? Sale ¿Por 9, menos nueve? Miss. Sale 9. Menos Sale 9. 9. Sale 9, Miss. Es que salga 9 tiene que llevar paréntesis. Menos Voy a escribir las dos, ya a ver, ahora sí. Ya a ver, ahora sí. Ahora sí Ya, se van a dar cuenta. el de paréntesis es 9 y el Perfecto. menos 3, Y el el de cuadrado aquí, es 9. Eso, Miss, eso. ahora sí. Entonces, cuando tienes un menos adelante de la base, este menos no es afectado por el exponente a menos que tú tengas paréntesis, ¿sí? Y esto es algo que, como les dije, vamos a trabajar de todas maneras en el tema de teoría de exponentes, pero ahorita vamos comentándolo para que, por si acaso, ¿no? En algunos ejercicios puede aparecer, ¿ya? Temas con las raíces. ¿Qué tema tengo que saber con las raíces? Ya les había adelantado, pero las raíces cuadradas solo están definidas para los positivos. Entonces, si yo digo raíz de 9, esto sale exactamente 3, no más menos 3, ¿eh? Solo 3. Y si yo digo raíz cuadrada de menos 9, como dije, las raíces solo están 3, definidas sí. para los positivos. Entonces, las raíces solo están definidas para los positivos. Raíz de menos 9. A menos que su índice sea impar, ¿verdad? Exacto. Ajá. Sí. Entonces, raíz de menos 9 no está definido y por lo tanto yo pongo no existe. No me voy a poner imaginario, ¿ah? No. Yo sé que ustedes ya conocen los complejos,
pero simplemente para nosotros no existe. A menos que, como nos dijeron, la raíz cúbica de menos 27, ese sí existe. Este sale menos 4. Entonces, ¿se pueden sacar raíces impares de negativos? Sí, pero raíces pares de negativos no. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ¿ah? A ver, atentos, atentos. Si este es par, el de adentro tiene que ser positivo. Y la respuesta te da ¿No es positivo. tres? Una cosa, Miss, ¿no es 3? Ay, perdón, perdón. 2 por 2. Ya, ¿cómo se indignan al toque? Si este es Bolita. impar, si este es impar y el de adentro es positivo, la respuesta te va a dar positiva. Y si tienes una raíz impar de un negativo, la respuesta también te va a dar negativa. ¿Ok? ¿Sí? Ya, entonces algunos detalles importantes cuando ustedes hagan las operaciones. Porque en realidad cuando ustedes trabajen con los materiales de la pre, van a trabajar con un montón de operaciones de diferente tipo. Entonces tienes que saber cuándo existe, cuándo no existe, cuándo había que aplicar una propiedad o cuándo no. ¿Ok? Ahora, si yo tengo varias operaciones combinadas, que son las primeras que vamos a revisar, primero vamos a resolver obviamente los que están dentro de los signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis, que sería 2 por 2. Resuelvo esto. 3 al cuadrado menos 4, resuelvo el 3 al cuadrado, que sale 9 menos 4, 5. Y luego resuelvo lo que está dentro de las llaves, que sería 10 entre 5. ¿Verdad? Esto de las orden de las operaciones, esto ya lo hemos trabajado nosotros también, fácil desde primaria, ¿no? Todos. Así que ya tenemos incorporado en nuestra mente que tenemos que buscar el que está adentro de todos, el ciclo de agrupación que está más metido de todos. Voy de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y si no hay signos de agrupación y tengo simplemente operaciones de raíces, de potencias, de divisiones, multiplicaciones y restas, primero resolvemos las potencias y las raíces, ¿verdad? Primero las potencias y raíces. Raíz cuadrada de 4 que sale 2. 2 al cubo, no es menos 2 al cubo, ¿ah? Es 2 al cubo, el menos está fuera. Así que 2 al cubo sale 8. Y luego voy a resolver las multiplicaciones y divisiones. Entonces voy a resolver 6 por 2, 10 entre 5. Esto que me sale 12, esto 10 entre 5 que me sale 2. Y finalmente las sumas y restas. ¿Ok? Esto se puede resolver de izquierda a derecha, o de repente algunos han aprendido sumando los positivos y le resto los negativos. ¿Verdad? Como ustedes lo hayan trabajado. Ok, y por último, ¿qué pasa si yo tengo multiplicaciones, divisiones, todos combinados? 4 entre 2 por 72 entre 6 entre 3. ¿Cómo resuelvo esto? No hay ningún paréntesis, no hay ningún corchete, no hay ninguna llave. Entonces, siempre que tengas operaciones de la misma jerarquía, como multiplicación y división, los vas a resolver de izquierda a derecha. Así, primero hago 4 entre 2, queda 2. Luego lo multiplico por 72, que me da 144. Lo divido entre 6, da 24, y luego lo divido entre 3. Y me da 8. ¿Ok? Lo que no debe pasar es que creo que hay un mito matemático, por ahí alguien les debe haber dicho, que primero se hacen las divisiones, ¿no? De repente alguien ha escuchado esto, pero si han escuchado eso, no es verdad. Se hacen de izquierda a derecha, ¿sí? Porque si alguien divide 6 entre 2, el problema se arruinó. 6 entre 3, perdón, y le pone 2, ya ahí malograron el problema. Entonces hacen el cálculo de izquierda a derecha. Y mientras más cálculos hagan al ojo, mejor. O sea, si no tienen que estar escribiendo 5 niveles y lo hacen todo en una sola, mejor incluso. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Ya terminamos lo que es, digamos, la teoría y empezamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, vamos con el problema 1. Voy a resolver este problema yo y luego el problema 2, ustedes lo van a resolver. ¿Ok? A ver, vamos a empezar a resolver. Primero lo del paréntesis, ¿no? 7 al cuadrado menos raíz de 16 y raíz cúbica de un negativo que sí se puede sacar. Entonces 7 al cuadrado me da 49, raíz de 16 me da 4, con menos aquí, ¿verdad? Y si le saco la raíz cúbica de un negativo sale negativo, y la raíz cúbica de 343 tienes que buscar un número que multiplicado 3 veces
salga 343, ¿verdad? ¿Sí? Hay números que tú ya vas a aprender. Ah, chicos, cuando ya ganas mucha experiencia y trabajas muchos problemas, hay números que tú vas a ir aprendiendo como muy famosos, muy conocidos. Por ejemplo, si yo les digo 243, ¿qué tiene de especial 243, por ejemplo? 3 al cuadrado. 3 a la 200, cuarta, ¿ah? es 3 a la cuarta, es 3 a la cuarta. 243, ¿ah? A ver, 3 243. 3 a la cuarta. 3 a la cuarta, 3 a la cuarta. Ya, pues no se copien, no es 3 a la cuarta. ¿Qué es? ¿3 a la? 3 a la Ah, no, quinta. 3 a la Quinta, Es a la quinta, a la quinta. exacto. Es la Por quinta. ejemplo, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, el número 121, ¿a qué le suena? ¿Qué tiene de especial el 11 121? al cuadrado. 11 al cuadrado. Muy bien. Ajá. O de repente por ahí alguien puede haber escuchado el 1024. Número recontra famoso. ¿Qué cosa es Sí. 1024? 2 a A la la sexta. décima. ¿A la décima o la 2 A a la la décima. décima. 2 a la exacto. O 10. también el cuadrado de 32. Es 2 a la décima, hija. Es el cuadrado de 32 también. Entonces, de igual manera, cuando ustedes resuelvan varios ejercicios, se van a dar cuenta que, por ejemplo, 343 es un número más o menos famoso, porque es 7 al cubo. ¿Ok? Esta es la rapidez numérica que tú sacas cuando ya practicas bastante, cuando haces un montón de estos ejercicios, ¿no? En cambio, por ahí, por ejemplo, 255, por ejemplo, no tiene nada especial por ahí. Pero este sí te va a sonar a cada rato. Ok, sigamos. Entonces, 49 menos 4, 45 por menos 7. Y acá hay una división. Cuando ya me quedan división y multiplicación, voy a resolver cada uno por separado, porque acá hay un menos que lo separa. Esto me sale 5. 45 por menos 7, que me da menos 315. Hay un menos adelante que está aquí, que todavía queda. ¿Sí? Y como habíamos dicho, menos por menos, bueno, ustedes ya conocen esto, menos por menos me da más. Y sumo y me da entonces 320. ¿Ok? Esto es resolver operaciones combinadas. Así que, si este ejemplo quedó claro, el ejemplo 1, recuerden que ustedes no tienen que copiar esto, porque igual este PPT se va a colgar. Si quieren le pueden tomar un screenshot o tomar una foto, pero igual se va a colgar más adelante en Payday. ¿Sí? Entonces me interesa que ahorita ustedes intenten este segundo ejemplo, donde hay que resolver la letra B y la letra C y luego calcular la resta. ¿Ok? Ya, un par de minutos para que ustedes lo intenten. Menos 67. ¿Listo? ¿Sacaron menos la respuesta? A ver, menos Ah, sí, me 67. lo había mandado por privado. Ah, ya, a ver, a ver. O menos 37.
Ok, a ver, resolvemos juntos y ustedes verifican su procedimiento, menos 104, ya. A ver, verifiquen su procedimiento, verifiquen su respuesta final. Vamos verificando juntos que ya hemos hecho los cálculos correctos. ¿Ok? No solamente los cálculos correctos, sino el procedimiento eficiente para no demorarnos mucho, ¿no? A ver, tenemos esta primera operación combinada, resolvemos lo del paréntesis. A ver. Menos 104, menos 67. Ya hay varias respuestas. Y ahora vamos a ver. Entonces, 5 al cuadrado entre 5. Resuelvo primero la potencia, 5 al cuadrado, que sale 25. Lo divido entre 5. Y la respuesta de todo eso me saldrá 5, ¿verdad? 25 entre 5, que me sale 5. ¿Ok? Luego, dentro del corchete tengo 6 más 3 por 2 menos 5. Resuelvo la multiplicación. 3 por 2, que me sale 6. Y finalmente me queda 6 más 6 menos 5. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Ojo con el menos, que el menos le afecta al 5, ¿no? O sea, te quedaría menos 5. Entonces 6 más 6 es 12, menos 5 que me da 7, ¿verdad? Acá está. Y finalmente, dentro de las llaves, tengo 10 menos 7. Y 10 menos 7 sale 3. Entonces sí, el valor de B sale 3. ¿Y C cuánto sale? A ver, veamos. Si en la letra C tengo una división y una multiplicación, esto se hace de izquierda a derecha. No pueden hacer, por si acaso, 3 por 4 y luego dividir 69 entre 12. Eso no se puede hacer. Se tiene que hacer de izquierda a derecha cuando tienen la misma jerarquía. ¿Ok? Pero vamos a empezar con lo del paréntesis. Y dentro del paréntesis tengo 3 menos 6 por 3. Y aquí sí está claro que primero voy a hacer la multiplicación. Entonces vamos a hacer 6 por 3, que da 18. Resto 3 menos 18, que me va a dar menos 15, con el menos de adelante. Y me quedaría, a ver. Ahí está. Menos 15, con el menos de adelante sale más 15. Y luego ya saben que esta parte se hace de izquierda a derecha porque la división y multiplicación tienen la misma jerarquía. Entonces 69 entre 3, que me da 23, por 4 y más 15. ¿Ok? 23 por 4 es 92. Y finalmente más 15 te debe quedar 107. ¿Sí? A ver, verifiquen, ¿llegaron esos valores? Sí, Y sí. dime. Una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Cuando no son de la misma jerarquía, cuando es frente a una multiplicación, a una suma, ahí sí primero es la multiplicación o la división. Así es. Ajá. Cuando tengo multiplicación y división, primero resuelvo esto y luego ya las sumas y restas, ¿no? Gracias, Miss. Ya, perfecto. Solo cuando son de la misma jerarquía hacemos de izquierda a derecha. O sea, por ejemplo, cuando tengo divisiones y multiplicaciones. ¿Ok? Ok, entonces ya con eso podemos calcular B menos C, que saldría entonces menos 104. Siempre por si acaso, chicos, en los problemas de CEPREPUC no se acostumbren a que todo salga entero o positivo. O sea, no vayan a creer que algo va mal si es que te sale 3 menos 107, ¿no? ¿Sí? Por ahí que de repente en algunos colegios se han acostumbrado a trabajar con números enteros o positivos. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. A ver, la suma de los tres términos de una sustracción es 1120. Si el sustraendo es los 3/7 de la diferencia, ¿cuál es el producto de las cifras de la diferencia? Estos son los tres términos de una sustracción. Minuendo, sustraendo y diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Minuendo, sustraendo y diferencia. Son los tres términos. Entonces la pregunta me está diciendo primero que la suma de los tres términos, o sea, m más s más d, me da 1120. Entonces voy a plantear esta suma. ¿Ok? M más S más D, 1120. Pero además nos está diciendo que el sustraendo es los 3/7 de la diferencia, ¿verdad? Y a este dato lo voy a utilizar después. Porque lo primero que voy a hacer es que como yo sé que la diferencia es minuendo menos sustraendo, lo reemplazo aquí. ¿Verdad? Minuendo más sustraendo más diferencia es 1120, pero la diferencia es minuendo menos sustraendo. Simplifico el S y finalmente me quedaría 2m igual a 1120.
Así que paso a dividir y el minuendo sale 560. Ok, entonces luego ya puedo reemplazar aquí el minuendo que teníamos, que es 560. El sustraendo dice 3/10 de la diferencia. Lo reemplazo. Y la diferencia que no la conozco y que la dejo aquí como D, ¿no? ¿Ok? Finalmente me queda, cuando yo paso 3/7 de la diferencia, lo paso a sumar, me queda la diferencia más 3/7 de diferencia y se obtiene 10/7 de la diferencia. Ok, entonces reemplazo el minuendo que teníamos que valía 560. Ok, saco décima, ¿sí? Saco décima, paso a multiplicar el 7 y entonces el D te sale 392. Nosotros queríamos el producto de las cifras de la diferencia. Ya tenemos la diferencia, que es 392. Entonces el producto de las cifras sería 3 por 9 por 2, que da 54. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? ¿Hay alguna duda con esta pregunta? Creo que se puede hacer de otra forma. O sea, me salió lo mismo, pero nada. La otra manera, y de repente esto es algo que sería bueno que también maneje, es que de repente, no sé si alguien lo ha planteado así, pero el sustraendo nos habían dicho que era los 3/7 de la diferencia. ¿Ok? Siempre que en matemática te den un dato en función del otro, casi siempre conviene colocar los dos en función de una variable. ¿Qué quiere decir? Si tú pasas la diferencia a dividir, no sé si alguien lo ha hecho así de repente, o alguien lo ha puesto así, o lo ha visualizado así. Paso a dividir la diferencia y me queda que S entre D es 3 entre 7. ¿Qué concluimos de aquí? ¿Qué concluimos de aquí? S es igual a 3x y de ajá, 3, 7x. 3x, 3k, 3m, 3 con una variable. Perfecto. La diferencia sería 7x. Y si S vale 3x y la diferencia es 7x, paso esto para allá a la derecha y entonces el minuendo me sale 10x. ¿Ok? Y tengo entonces minuendo, sustraendo y diferencia en función de una variable. Y luego ya puedes plantear que la suma de los tres es 1120. Entonces ya plantearía 3 más 7 más 10 es igual a 1120. Sacas el valor de x y con eso reemplazamos y puedes obtener el sustraendo, la diferencia y el minuendo. Y ahora lo que te pidan, ¿no? Ahí es tú el que te pide. ¿Sí? Esta es otra manera de plantearlo y a mí casi siempre me gusta, si es que tenemos un dato que relaciona dos elementos, prefiero que los dos elementos los coloquen en función de una sola variable. ¿Ok? Eso siempre ayuda. Listo, sigamos. A ver, pregunta 12. Perdón, pregunta 4. Les voy a dejar un minuto, un par de minutos para que ustedes la intenten, ¿ya? Ahorita la resolvemos. Si la tienen, colocan su respuesta en el chat.
¿Listos? Ya tengo 2 respuestas en el chat. ¿Alguien más? Todavía no tengo otra respuesta más. Un toque, Miss, un momento. Un toque, ya, ok. Muy bien, Ángela, perfecto. A ver si alguien más saca la respuesta. Sí, está bien. Ya, ok, a ver. Comentamos, a ver, ya. Si están en medio de la solución, sigan trabajando. Si no, o de repente se han trabado en algún punto, me siguen. A ver, dice, al realizar una división, el residuo es 12, así que voy a colocar mi esquema de la división. Voy a colocar el residuo que vale 12 y el cociente, que es este de acá que no conocemos, te dicen que es 2 unidades menor que el divisor. Entonces, si al divisor le pongo D minúscula, como acostumbramos a colocarle al divisor, el cociente será 2 unidades menos, que significa D menos 2. Muy bien, Ángelo. Ahora, si se le agrega 24 unidades al dividendo, claro, tienes que conocer los nombres. El dividendo es este elemento de aquí. Entonces, si le agregamos 24 unidades, ya vamos planteando el algoritmo de la división, ¿no? Nosotros conocemos que en cualquier división, acá como yo ya tengo mis 4 elementos, puedo plantear que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces voy a ir planteando esto. Dividendo es igual a divisor por el cociente, que es D menos 2, más el residuo. Y opero y me queda D cuadrado menos 2D más 12. ¿Ok? Y lo guardo ahí porque tú ya sabes que aquí no hay nada que hacer. No podemos resolverlo porque hay 2 variables. Y planteamos el siguiente dato. El siguiente dato dice, si se le agregan 24 unidades al dividendo, o sea que me quedan, en vez de D más 24, y se efectúa nuevamente la división, con el mismo divisor, obviamente, porque no me dicen nada de que se modifique. ¿Ok? Esta división será exacta. ¿Qué quiere decir? Que el residuo es 0 y además el cociente aumentará en 2 unidades. ¿Con respecto a quién? Si no te dicen con respecto a quién, quiere decir que el cociente aumenta en 2 unidades respecto al cociente anterior. Entonces, si este era el cociente anterior, lo aumento en 2, y claro, se va con este menos 2, y te queda el nuevo cociente que va a ser igual a t, ¿verdad? Entonces voy a volver a plantear dividendo, ahora todo este dividendo es igual a divisor por cociente, que es la misma letra D, más el residuo, pero el residuo vale 0, entonces no lo estoy colocando. Y me queda entonces que D más 24 es D minúscula al cuadrado, ¿verdad? Pero como yo conocía que D mayúscula era todo esto, lo reemplazo aquí, en el azulito, que esta lo estoy escribiendo todo completo, este más 24, y aquí D por D, que me queda D cuadrado. Entonces el D cuadrado se simplifica y voy a poder conseguir cuánto es D minúscula, el divisor, ¿verdad? El divisor te sale 18. Ahora, si quisiéramos el dividendo, que es la D mayúscula, reemplazo este 18 aquí, o lo reemplazas aquí, donde tú prefieras, igual te debe salir lo mismo. Saco 18 por 18 menos 24 y saco el dividendo. Pero siempre en las preguntas de la pre, las preguntas de la universidad, preguntas para postular a la católica, importa muchísimo el tiempo que te toma resolverlo. ¿Ok? Puede ser que una pregunta tú sepas cómo hacerla, pero el tiempo que te toma resolverlo es muy importante. Por eso en estos ejercicios es bueno que ustedes ganen bastante práctica, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues practicando de repente hacer los ejemplos. Cuando yo digo, tienen 2 minutos, de verdad les doy 2 minutos y trata de resolverlo de verdad en 2 minutos y con eso van a ir ajustando un poco su rapidez. Y también es importante, chicos, que ustedes lean qué cosa nos piden.
Porque si yo me pongo a reemplazar y a ver cuánto es el dividendo, ya perdí tiempo. Porque la pregunta te pide la suma de cifras del divisor. ¿Verdad? Entonces ya tenemos el divisor. Simplemente la respuesta sería 9. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces hay que saber visualizar el problema para responder solamente lo que nos piden y hay que saber ser rápido con los cálculos. Otra cosa que nos ayuda a ser rápido con los cálculos es hacer algunos cálculos al ojo. Hay muchos cálculos que si ustedes pueden resolver al ojo, les va a ayudar a que ganen bastante rapidez también. ¿Ok? Pero vamos practicando. Listo, ejemplo 5. Este tipo de ejemplo, que es un ejemplo donde hay un comercio, es un tipo clásico de pregunta de operaciones combinadas. Es un tipo que de hecho van a ver ustedes en la práctica 1, en el simulacro 1. Es un problema como más o menos clásico de examen de admisión de católica, digamos, o de CEPREPUC, mejor dicho. ¿Ya? Aquel problema donde tú compras algo y luego, digamos que compro, no sé, una chompa a 55 soles y luego la vendo. Si yo compro una chompa a 55 soles y la vendo a 80 soles, se produce una diferencia entre el precio al que vendí y el precio al que lo compré, y a esa diferencia se le llama ganancia. ¿Verdad? ¿Sí? Deben haber escuchado de esto, ¿no? Entonces, la ganancia, ¿cómo la calculo? Va a ser el precio al que vendí el objeto menos el precio que me costó. ¿Sí? Si yo compro algo 55 soles y lo vendo 80 soles, estoy ganando 25 soles. ¿Ok? Ya, entonces, pero no siempre va a ser algo tan directo como esto, ¿no? Como que compré algo 55 y lo vendí 80. Muy sencillo. De repente, no sé, de repente compro algo, pero lo compro por docena y lo vendo de repente por decena. Pero siempre es importante que ordenen la información así. ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿A qué precio? ¿Y qué es lo que estoy vendiendo? ¿A qué precio? Para poder hacer la diferencia y sacar la ganancia. ¿Ok? Vamos con el problema 5. Una tienda vende vasos a $4 cada uno. Pero por cada 8 vasos que le compran, regala un vaso. Entonces, un comerciante va a la tienda y paga por 120 vasos. O sea, va a la tienda y dice, denme 120 vasos. Y me dan mi regalo, ¿no? Obviamente. Así que cuando recibe los 120 vasos más el regalo, los vende todos los vasos que recibió, a $4,5 cada vaso. Así que la pregunta es, ¿cuál sería la ganancia? ¿Ok? Y están todos los datos ahí para que tú trabajes, operes y calcules cuál sería la ganancia. A ver, les voy a dar un par de minutos para que lo intenten. Yo la voy a resolver de todas maneras si no tienen de repente una idea de cómo comenzar. Inténtenla, tengan sus hojas al costado para intentar y luego ya la resolvemos juntos. Y ya saben que si tienen su respuesta me colocan en el chat, ¿no? Y ahí varios están colocando una respuesta que parece que coinciden todos. Puede salir con decimales, ¿no? No se preocupen si sale con decimales. Ahorita lo vamos a verificar, Angelo, no te preocupes. Ok, a ver, vamos avanzando entonces. Ya, 127.5 creo que es la más famosa, ¿no? Creo que la mayoría. A ver, vamos a ver. Entonces, ordenamos la información así. A ver, dice que por cada 8 vasos que le compran, regala 1, ¿verdad? Y finalmente él se va con 9 vasos, ¿no? Si es que comprara 8. Pero el detalle es que él no ha comprado 8, él ha comprado 120 vasos.
Así que lo primero que voy a descubrir yo es cuánto les han regalado con una regla de 3 simple. ¿Ok? Aquí regla de 3, o de repente lo pueden hacer al ojo. Y sería 120 por 1 entre 8, ¿verdad? Casi al ojo pueden hacer este cálculo. Y te sale entonces que los de regalo fueron 15. Quiere decir que este comerciante que pagó por 120 vasos se lleva 135 vasos. 120 que compró, 15 de regalo y son 135 en total, ¿verdad? Entonces él paga por 120, pero va a vender los 135. Así que vamos a ver cuál es el costo. Cuando yo quiero ver cuál es mi ganancia, cuando quiero ver cuál es mi ganancia, tengo que saber cuánto es lo que he invertido de dinero. Él compró 120 y le costaban $4 cada uno porque es el precio de la tienda. Entonces 120 por 4 me da el costo, que sería $480. ¿Ok? Luego este comerciante va y vende todos los que recibió. Entonces en la venta voy a colocar los 135 vasos que está vendiendo y los está vendiendo a $4,5 cada uno. ¿Ok? Multiplica 135 por 4,5 y te da la venta en dinero, ¿no? El dinero total que recibe. Entonces él recibe $607,5 en la venta. ¿Quieres calcular la ganancia? Entonces tienes que ver a cuánto vendiste y cuánto te costó y restarlos para ver cuál fue la diferencia, ¿no? Entonces la ganancia se obtiene de restar venta menos costo. ¿Ok? Siempre en ese orden, ¿no? Siempre la venta menos lo que yo invertí. Entonces resto 607,5 menos 480 y la ganancia me sale 127,5. ¿Ok? Sí, varios sacaron su respuesta correcta, me parece, ¿no? No se redondea, 127,5, recuérdenlo. Ok, siguiente ejemplo. A ver. Pregunta 6. A ver, Almendra fue de compras para adquirir insumos para su restaurante y llevó con ella 3.600 soles. Compró 40 botellas de vino a 32 soles cada una, 18 sacos de arroz a 22 soles cada uno, 40 kilogramos de carne de res a 18 soles cada kilogramo, 19 kilogramos de carne de cerdo a 15 soles cada uno y 30 kilogramos de papas a 3,2 soles cada uno. ¿Cuánto dinero le quedó a Almendra luego de todas estas compras? Este problema no es difícil de plantear, es un problema sencillito. Creo que todos saben qué hacer. Todos saben qué hacer. Aquí lo único complicado es operar y sacar la respuesta correcta. Entonces, un minuto sin calculadora. Un minuto sin calculadora. Hagan los cálculos. Yo sé que todos saben qué hacer, pero multiplíquenlo sin flojera y lo resolvemos en un minuto y comparamos. ¿Listos? Un minuto dije, ¿ah? A ver, ¿sacaron la respuesta? A ver, tengo ya un par de respuestas sin calculadora. Muy bien, David. Ok, verificamos. Ya pasó un minuto, ya saben que aquí quiero que vayan ganando rapidez. Yo sé que algunos me van a decir un ratito, pero vamos haciéndolo juntos para simplemente ver los cálculos y ustedes ya van verificando sus respuestas. ¿Ok? Entonces, 40 botellas de vino a 32 soles cada una. Multiplico. ¿Cómo hago la multiplicación? El 0 no se cuenta. Es 32 por 4. Y estos son los cálculos que yo quiero que intenten hacer al ojo. O sea, en tu mente imagínate poniendo el 4 acá abajo y haciendo el cálculo, llevando lo que tengas que llevar, todo en tu mente. Así es como ustedes practican ser más rápidos, ¿ah? Sale 1.280. 18 sacos de arroz a 22 soles cada uno. ¿Ok? Y también practico poner un 18. De repente este cálculo no, ¿no? Ya, este cálculo sí lo puedo hacer un costadito.
Me debe quedar 396. 40 kilogramos de carne de res a 18 soles cada kilogramo. Otra vez, no tomo en cuenta el 0 simplemente lo pongo al final y multiplico 18 por 4, que me da 72, con el 0 que les dije que lo ponemos al final, ¿verdad? Luego, 19 kilogramos de carne a 15 soles cada uno. Acá sí multiplican ustedes. Como dije, si lo pueden hacer al ojo, mejor, ¿no? ¿Verdad? Pero si no, ya lo multiplico a un costado y esto me tiene que dar 285 y finalmente 30 kilogramos de papa a 3,2 soles. Ahora, estos son los cálculos donde uno mira la rapidez. 30 por 3,2 no se hace en vertical. No se pone 30 por 3,2, 30 por 2, 30 por 3, no. Eso es lo que tiene que hacer tu mente. O tu mente o tú escribiéndolo un costadito, ¿no? 3,2 es 32 sobre 10. ¿Se va? ¿Se va? Y simplemente tienes que multiplicar 3 por 32, que da 96. ¿Ok? ¿Sí? Siempre buscando la forma de que los cálculos sean más sencillos. Y eso se gana con rapidez y eso se gana haciendo muchas operaciones. Bueno, sumo todos los gastos y te da el gasto total que sale 2.777. Y por lo tanto, ¿cuánto dinero le quedó a Almendra? Si tenía 3.600, resto. Y me va a quedar, bueno, a Almendra le quedan 823 soles. ¿Ok? 823, ¿no? 823. Cualquier cálculo que les haya faltado, chequeen aquí la lista de los cálculos totales y la suma total que me da 2.777. ¿Ok? Último problema, problema 7. Último problema antes de ver la parte de conversión de unidades. A ver, cierto día, Vilma debía visitar el banco, la florería y el supermercado, y a las 8 de la mañana parte de su casa rumbo al banco. Se demora 27 minutos en llegar, y luego de estar 38 minutos en el banco, Vilma se dirige a la florería y tardó en llegar ahí la tercera parte del tiempo que le había tomado en llegar de su casa al banco. Que lo tenemos, ¿no? Acá estaba, 27 minutos. Una vez ahí, permaneció en la florería 14 minutos menos que en el banco. Acá están los minutos que estuvo en el banco y en la florería estuvo 14 minutos menos. Después caminó hacia el supermercado, de modo que tardó 17 minutos en llegar y permaneció 51. ¿A qué hora salió Vilma del supermercado? Otra vez, no se trata de aplicar alguna fórmula, sino que se trata de saber ordenar la información, plantearlo y operar. Y todo eso en 2 minutos. Así que no vayan a decir, ¡ah, qué fácil! Hagan el cálculo. ¿Sí? A ver, hacemos el cálculo. Parte a las 8, se demora 27 minutos en llegar al banco, se queda 38 minutos ahí. Claro, obviamente no le vayan aumentando, ¿no? No me vayan a decir 8 y 27, porque a mí me interesa sumar todo y ver cuál es la hora final. Así que yo voy a sumar los minutos totales. Luego se va a la florería, se demora 1/3 del tiempo que se demoró en el banco, y se queda en la florería 14 minutos menos que en el banco. O sea, se queda en la florería 24 minutos. ¿Verdad? ¿Sí? Luego se va al supermercado y se demora 17 minutos en llegar y se queda en el supermercado 51 minutos. Así que vamos a sumar el tiempo de traslado y el tiempo que ha estado en cada lugar y lo voy a sumar así completo para tener el tiempo total. Así que sumo, salen 166 minutos. Lo convierto a horas, porque tú sabes que cada hora son 60 minutos. Entonces aquí hay 2 horas, ¿verdad? 1 hora son 60 minutos, entonces en 166 minutos hay 2 horas y 46 minutos. ¿Ok? Y si partió a las 8, agrégale 2 horas y 46, y la respuesta sería, como me han dicho, ¿no? En el chat. Sale el supermercado a las 10 y 46. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo está claro? Todo, mis. Está claro. Todo claro. Listo, ok. Si por ahí tienen alguna duda, ya saben que me van preguntando algún paso que no haya quedado claro, aunque en realidad aquí la parte operativa
Es la parte importante. Aquí yo no creo que haya problemas para plantear ni para saber qué hacer, sino que hay que operar nada más. ¿Sí? Ya, vamos con la siguiente parte. Y como les había comentado, tenemos dos temas. Uno es saber operar, que es lo que ustedes han practicado en estos ejercicios, y lo otro es saber convertir unidades, porque definitivamente dentro de la parte operativa está, por ejemplo, algún problema donde me hablen de soles y dólares, algún problema donde me hablen de metros y kilómetros, entonces hay que saber hacer estas conversiones. ¿Ok? Primero, este es un tema que definitivamente todos han visto, ¿ah? De repente en física, de repente en RM, en aritmética, en algún curso, pero lo deben haber visto. Una magnitud es una propiedad de los elementos de la naturaleza que se puede cuantificar. ¿Ok? Así como, por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa y de repente la temperatura. Estos son algunos ejemplos de magnitud. Una unidad es una porción elegida para medir una magnitud. Entonces, se ha definido que, por ejemplo, la longitud la podemos medir con una regla en centímetros. ¿Ok? Esta es un ejemplo de unidad, pero obviamente alguien me puede decir, de repente yo puedo medir en metros. Sí, está bien. O si estoy en Estados Unidos, puedo medir en pies, en pulgadas. Y sí, también está bien. El tiempo se puede medir con un cronómetro o un reloj. Puedo medirlo en minutos. También puedes medirlo en horas también. La masa, con una balanza la puedo medir en miligramos o en gramos de repente, ¿no? Y la temperatura, con un termómetro, se puede medir en grados Kelvin, grados Celsius y así. ¿Ok? A estos cuatro se le llaman magnitudes. Hay más magnitudes físicas, obviamente. Estas son nuestras herramientas de medición. Y lo que tenemos aquí son las posibles unidades. ¿Ok? Sí, posibles, ¿no? No son las únicas. Porque tú sabes, por ejemplo, que si tú mides una longitud, puedes medir en metros, en decímetros, en centímetros. Y necesito saber las conversiones entre ellos. ¿Ok? Porque de repente yo estoy midiendo algo y me salen 3000 centímetros. Ah, entonces de repente si lo paso a metros, ya sale algo más apropiado, ¿no? De repente me sale 30 metros y ahí de repente se ve mejor. Así que tenemos que aprender a hacer las conversiones entre ellos. Y para eso les recuerdo. Un metro son 100 centímetros. Eso yo sé que ustedes ya conocen, ¿no? Un decímetro son 10 centímetros. Un centímetro son 10 milímetros. Y un kilómetro son 1000 metros. ¿Ok? Si tú elevas esto al cuadrado, tienes la conversión, pero para áreas. Entonces, elevas 1 al cuadrado, elevas m al cuadrado, y elevas 100 al cuadrado, y elevas centímetros al cuadrado, y tienes la conversión de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y así, por ejemplo, con cualquiera, ¿eh? De kilómetros a metros, pero quiero con cuadrados. Lo elevo al cuadrado, 1 kilómetro cuadrado, 1000, lo elevo al cuadrado, y me sale 1.000.000, y m que lo elevo al cuadrado y me sale m cuadrado. ¿Ok? Entonces yo con las conversiones de longitudes, de metros a centímetros a kilómetros, puedo deducir elevando al cuadrado las conversiones de áreas. ¿Ok? Y obviamente también para volumen, ¿verdad? O sea, si puedo elevar al cuadrado, puedo elevar al cubo. Y entonces, 1 metro cúbico será 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? También puedo elevar al cubo. Lo mismo con la segunda. Esta otra, si yo le elevo al cubo, sale 1 decímetro cúbico igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Pero con volumen hay un tema más importante también. Si tú tienes, por ejemplo, un líquido, y si tenemos, por ejemplo, cemento y construimos un cubo, o si tengo por acá un líquido y tengo un tonel, un barril, en volumen, de acuerdo al estado de la materia, se utiliza cierta unidad. O sea, cuando tú tienes un cilindro o una botella, aquí decimos que el volumen es de 200 litros, por ejemplo. O una botella, ¿no? Cuando tú tienes una botella de San Luis o una botella de agua, decimos, esta botella tiene medio litro. O 1 litro. O una gaseosa de 3 litros. Pero nunca decimos que vamos a construir una casa con 3 litros de cemento. En cemento ya se podría hablar, si yo voy a construir un cubo o una casa, voy a hablar de repente de metros cúbicos, ¿verdad? Cuando estoy midiendo el volumen de una materia sólida,
lo medimos en metros cúbicos. Y cuando estamos midiendo el volumen de una materia como el agua, ¿no? De estado líquido, lo medimos en litros, mililitros, centilitros. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, hay 3 conversiones que nos van a ayudar para pasar de un estado a otro, digamos. Para convertir de un estado a otro. ¿Son estas 3? Estas sí, ustedes tienen que memorizarlas, ¿ah? 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿verdad? Estas no las tienen que memorizar porque todas estas las pueden deducir. Todas estas. Las de área las puedo deducir elevando al cuadrado. Las de volumen las puedo deducir elevando al cubo, las de acá. Pero las de litros y metros cúbicos no las voy a poder deducir. Esas las tienen que ustedes conocer. Entonces, 1000 litros es 1 metro cúbico. 1 litro es 1 decímetro cúbico. Y también 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? 1000, 1, 1, 1 y 1000. ¿Sí? Estas 3. Debe estar también, por si acaso, en su manual. Y no olviden que este PPT también lo voy a colgar en el Paideia. Así que lo van a poder hacer, repasar cuando ustedes necesiten. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok, sigamos. Ya, entonces he hablado de longitud, he hablado de área, he hablado de volumen, pero también hay conversiones para masa, ¿no? Ya, yo sé que esto de repente sí lo conocen, pero por si acaso, 1 kilogramo son 1000 gramos, y si hablamos de toneladas, 1 tonelada son 1000 kilogramos. ¿Ok? Si es que alguien no conocía la conversión de toneladas, entonces hacen su propio resumen, anótenla, porque esas conversiones las tienen que saber de memoria. Y si estoy hablando de ángulos, nosotros en la pre solo vamos a trabajar con 2 sistemas de medidas, ¿no? Ayer con el profesor, ayer todavía no han tenido geometría, ¿no? Ya hoy día de repente van a tener geometría y van a hablar entonces de 2 sistemas de medidas, los radianes y los grados sexagesimales, ¿verdad? Hay otro sistema de medida, ¿verdad? ¿Conocen? El centesimal. Muy bien, y yo sé que todos conocen el centesimal. En la pre no vamos a trabajar con este sistema, ¿ok? Y en la universidad tampoco, tampoco es que ahí va a aparecer. En la universidad solo trabajamos con radianes y grados sexagesimales. Así que la conversión es pi radianes es 180 grados. ¿Ok? Y por último, 1 hora son 60 minutos y 1 minuto 60 segundos. También, esto es algo que yo también ya sé que ustedes manejan. ¿Ok? Ahora, hay algunos prefijos que con el prefijo que yo miro a la unidad puedo deducir qué múltiplo es. Si yo, por ejemplo, te digo gigametros, el giga significa 10 a la 9. El mega significa 10 a la 6. Por eso hablamos de megabytes, ¿no? O de gigabytes cuando es demasiado grande. El kilo significa 10 a la 3. Hecto significa 10 a la 2. Y deca, 10 a la 1. ¿Ok? Estos son los múltiplos. Y de repente ustedes han escuchado hablar del decámetro, del kilómetro. Y ahí vienen los prefijos y ahí viene este múltiplo de 10 que utilizamos. Y también hay submúltiplos. Si yo te hablo de deci, es 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Y estos 2 que voy a colocar, que son como para cultura general de ustedes. Micro, 10 a la menos 6. Y nano, 10 a la menos 9. ¿Ok? Chicos, solo estos 3 y estos 3 son los que vamos a utilizar nosotros. ¿Ok? Los otros pueden servirte como para cultura general y bueno, siempre es bueno que conozcan los prefijos, ¿no? Pero ustedes no vayan a memorizar giga, mega, todos, sino basta con que sepan kilo, hecto, deca, deci, centi y mili. ¿Ok? Y para los que no se han memorizado cuánto es 1 metro en centímetros, yo sé que es recontra básico, pero si alguien no lo ha memorizado, ya, miren esta tabla. Esto es metros, esto es decámetros, esto es hectómetros y esto es kilómetros. ¿Ok? Voy bajando ahora decímetros, bajo uno más, centímetros y milímetros. Y si te aprendes esta tabla, con esta tabla tú vas a poder sacar las conversiones al toque, porque se cumple esto.
¿Ok? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que 10 milímetros, o sea, por 10 milímetros me da 1 centímetro. 10 centímetros me da 1 decímetro. 10 decímetros me da 1 metro. 10 metros, 1 decámetro, y así. ¿Ok? Entonces, si por ahí yo me olvidé cuál es la conversión entre decímetros y hectómetros, digo, ah, mira, con la tabla por 10, por 10, por 10, y entonces 1000, porque por 10 3 veces, 1000 decímetros es 1 hectómetro. ¿Ok? Y de repente si me olvido, ya, me olvido la de centímetros con metros, por 10 y por 10. Entonces 100 centímetros es 1 metro. Y si los elevas al cuadrado, tienes las conversiones para áreas. Y si los elevas al cubo, tienes las conversiones para volúmenes. ¿Ok? ¿Sí? Listo. A ver, empecemos a trabajar. A ver al toque. Un par de minutos para este ejemplo. Ok, a ver, empezamos a convertir, ¿sí? A ver, dice, convierte 5 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces, yo solamente me tengo que acordar que 1 metro son 100 centímetros, y si yo quiero de metros cuadrados a centímetros cuadrados, simplemente lo elevo al cuadrado. Entonces, elevo esto al cuadrado y me queda 1 metro cuadrado es igual a, y esto lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Y cuando tú quieres hacer una conversión de una unidad a otra, depende de cómo lo haya aprendido cada uno en el colegio. Pero aquí en CEPREPUC, ustedes tienen que hacer la conversión en un paso. Tiene que ser al toque. Entonces, para poder hacer la conversión al toque, se hace esto. Se crea lo que se llama un factor de conversión. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo 24 metros y quiero pasarlo a centímetros, multiplicas por tu factor de conversión. Abajo vas a colocar metros, o sea, abajo colocas este, y arriba colocas los 100 centímetros. Como tú sabes que 1 metro son 100 centímetros, lo que estás haciendo es multiplicar por lo mismo, por 1. ¿Verdad? Eso que está en el recuadro se llama factor de conversión. Uno de ellos se coloca arriba y el otro término se coloca abajo. De acuerdo a lo que quiero eliminar. Como yo quiero eliminar los metros y me quiero quedar con centímetros, es por eso que centímetros va arriba. ¿Ok? Entonces multiplico 24 por 100 y me va a dar 2400. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Ya, si no quedó claro, lo volvemos a repetir en el siguiente ejemplo. Acá también, como yo quiero transformar de metros a centímetros, mira, 1 metro lo coloco abajo, 100 centímetros los coloco arriba y lo pongo al cuadrado, porque en realidad quiero pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Sí? Cosa que cuando tú resuelvas, el metro cuadrado se va con el metro cuadrado y la respuesta entonces te sale en centímetros cuadrados. A esto se le llama factor de conversión. ¿Ok? Eso es convertir con el factor de conversión. ¿Alguien lo ha hecho de repente con aspa simple? Y traten de hacerlo más directo, ¿ya? Traten de utilizar ese factor de conversión. Y hagamos lo mismo en la pregunta 2. La pregunta 2, otra vez. A ver, quiero de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces, abajo voy a colocar 1 metro cuadrado. Arriba voy a colocar 10.000 centímetros cuadrados. Esto sale de esta conversión. ¿Verdad? Es la misma que la original, pero elevada al cuadrado. Cosa que elimino los metros cuadrados, opero los números, y entonces la respuesta te sale en centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, una vez más, repetimos lo del factor de conversión. A ver, de 12 litros a centímetros cúbicos.
Paso 1, tienes que recordar cuál es la conversión. Si no recuerdas cuál es la conversión, ahí sí no vas a poder convertir, obviamente, ¿no? Entonces, primero tengo que recordar que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Agarro mis 12 litros y lo vas a multiplicar por una fracción donde tú vas a crear la fracción, ¿ah? Abajo tienen que estar los litros porque yo quiero que se eliminen los litros. Y arriba tienen que estar centímetros cúbicos, algo así. Este 1 litro lo coloco aquí y este 1000 centímetros cúbicos lo coloco arriba. Podría haber sido al revés, dependiendo de lo que quiero eliminar. Lo que pasa es que yo quiero eliminar litros, por eso los pongo abajo. Pero si de repente pasaba de centímetros cúbicos a litros al revés, ponía mi fracción al revés. El factor de conversión se crea con la conversión, pero convertida a fracción. ¿Ok? Elimino los litros, opero y me sale 12.000 centímetros cúbicos. Y una última. Pi quinceavos radianes a grados sexagesimales. Agarro pi quinceavos y lo multiplico por una fracción. En la fracción, arriba estoy poniendo 180 grados y abajo estoy colocando pi radianes, cosa que simplifico los radianes y la respuesta me queda en grados sexagesimales. Y bueno, ya opero los números, ¿no? Pi por 180 entre 15 y me va a quedar 12 grados. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pero obviamente en los problemas no te va a venir un ejercicio para que conviertas, ¿no? Ningún problema, demasiado sencillo. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer son ejemplos como estos. A ver, miren este ejemplo 8. A ver, bien atentos, chicos, ¿ah? Miren este ejemplo 8. Bien atentos con este ejemplo. A ver, dice, un rollo de alambre mide 142 metros. ¿Cuántos cuadrados de 6 centímetros de lado pueden ser elaborados con este alambre? Tengo un rollo de alambre de 142 metros. ¿Cuántos cuadrados de 6 centímetros de lado pueden ser elaborados con este alambre? Esto es metros, esto es 6 centímetros. Así que, ¿qué me dicen? ¿Cuántos cuadrados podemos armar? ¿Ok? A ver, primero, todo tiene que estar en la misma unidad. ¿Ok? Y para mí siempre es mejor ir a la unidad más pequeña. O sea, no hay que pasar metros a centímetros. Hay que pasar de, perdón, no hay que pasar de centímetros a metros. Hay que convertir esto. Es más fácil siempre ir a la unidad más pequeña. Entonces, esos 142 metros lo paso a centímetros. Y como un metro son 100 centímetros, 142 metros serán 142 por 100 centímetros. ¿Ya está? Ya está, ya lo tengo entonces, y un poquito. Ya lo tengo en centímetros. Ahora, cuando yo construyo mi cuadrado, tienes que pensar, ¿ah? Acá no es todo mecánico, hay que pensar bien. Cuando tú construyes un cuadrado, no necesitas 6 centímetros. ¿Necesitas cuánto? 24. 24, claro, no necesito 6 centímetros, necesito 24 centímetros de alambre. ¿Sí? Se necesita 24 por cuadrado. Así que, si tú tienes esto y necesitas 24 por cuadrado, ¿qué tengo que hacer para poder ver cuántos cuadrados se necesitan? Divido. Cantidad de cuadrados, divido. ¿Verdad? Esto es todo lo que tengo y esto es lo que necesito por cuadradito. Entonces divido y voy a ver cuántos cuadrados me salen. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuánto resulta? Lo han dividido con calculadora, seguro, ¿no? Resulta 591,66. ¿Ok? Y en aritmética, escuchen este mensaje súper importante. En aritmética nada se redondea, todo se razona. ¿Ok? Aquí nada se redondea. No me digan que como es 6, es a 592, ¿verdad? Aquí tienes que razonarlo. Si tú puedes elaborar 591,6 cuadrados, ¿cuál sería la respuesta? ¿591 o 592? 591. Ahí tenemos una respuesta. ¿Qué opina el resto? ¿Todos de acuerdo? 591. Ajá. 591, Miss, está bien. Claro.
Muy bien, sí, perfecto. Entonces la respuesta en realidad es 591. Claro, porque es que tú elaboras 591 con un pedacito más. O sea, no llegas a hacer el cuadrado 592, ¿verdad? Entonces, como no llego a construir el 592, solo puedo construir 591 cuadrados. ¿Ok? Nadie me vaya a preguntar si siempre es hacia abajo o es hacia arriba. Siempre lo tienes que razonar. ¿Ok? Cuando te quede con decimal, número 1, no crees que está mal. Y número 2, razona de acuerdo a lo que te pide la pregunta. ¿Sí? Sigamos. A ver, pregunta 9. Uy, esta es buena, esta es muy buena. La distancia entre dos ciudades es 54 kilómetros. Entre estas ciudades vamos a colocar restaurantes cada 1,35 kilómetros. ¿Ok? Esto es kilómetros y esto es kilómetros, no hay nada que transformar. Así que yo les pregunto, ¿cuántos restaurantes hay? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer? Yo sé que saben. ¿Qué tenemos que hacer para poder calcular la cantidad de restaurantes? Dividir. Muy Dividir. bien. Ajá, perfecto. Dividimos. Y yo les divido a 54 entre 1,35, sin calculadora todo. Y si alguien no sabe cómo dividir esto, construyen, transforman el 1,35, se puede transformar a fracción. Es 135 sobre 100. ¿Ok? Y luego le pueden sacar quinta también, ¿no? Y luego aplico extremos y medios y voy a poder calcular la división. ¿Ok? Y listo. Y ustedes dividen y sale 40. Y luego lo razonan. Estoy en operaciones combinadas. Tengo que pensar bien. ¿La respuesta será 40 restaurantes realmente? A ver, Arturo No, dice no, 39. Miss. Sería A ver. 39. Son 39. Sí, Por ahí alguien piensa de repente que son 41. 38, dice Steven. A ver. son 39, Miss. Yo creo que 38. Y cuando ustedes lo duden, tienen que trabajar con, hay que saber razonarlo. Y saber razonarlo, porque eso no es una fórmula, es saber razonarlo. Saber razonarlo significa que tú puedas hacer un ejemplo pequeño. O sea, digamos, ¿qué tal si? Y acá lo vamos a razonar, ¿eh? Aquí van a decir, ah, ya, 39, ya. A ver, ¿qué tal si hay 10 kilómetros de diferencia? Y vamos a colocar un restaurante cada 2 kilómetros. Y lo vamos a hacer manualmente. 2, 2, 2, 2. ¿Ya sumé 10? No, no. Me falta uno más. Y ahora sí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta ahí de que estoy poniendo cada 2 kilómetros un restaurante? ¿Cuántos restaurantes he colocado? 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, cuando yo divido 10 entre 2, me da 5. ¿Por qué hay 4 restaurantes? Porque cuando tú divides 10 entre 2, no sacas los vértices, sacas las partes. O sea, sacas esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que sacas cuando tú divides 10 entre 2. ¿Ok? Pero los restaurantes son uno menos, porque cuento y salen 4. Así que en realidad la cantidad de restaurantes no es 40, sino que es 40 menos 1. Ajá, dividieron con extremos y medios, salía 40, pero la cantidad de restaurantes sería 40 menos 1. Si no lo entiendes, pon un ejemplo chiquitito, un ejemplo con números pequeños. Siempre hay que saber hacer eso en aritmética para poder deducir. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, y me falta todavía resolver, hay 3 ejemplos más que nos quedan ahí pendientes, pero lo vamos a ver ya en nuestra siguiente clase por si acaso, porque ahorita ya tenemos